y desarrollo en la niñez. Primeramente vamos a definir qué es crecimiento y qué es desarrollo. El crecimiento constituye un aumento del tamaño físico, cambios cuantitativos como el peso, la talla, la cantidad de palabras, etc. En el caso del desarrollo, el desarrollo constituye un aumento en las capacidades o funciones, por ejemplo, capacidad de sentarse sin apoyo o de arrojar una pelota. Vamos a ver a grandes rasgos, seguramente ustedes en otras materias lo van a trabajar a mayor profundidad, algunas de las teorías del desarrollo, ¿sí? Como para ir entendiendo cómo dividimos a este niño en diferentes etapas evolutivas, ¿sí? Primeramente vamos a ver la teoría psicosocial de Freud, que según él la personalidad estaba conformada por tres estructuras, ¿sí? O tres partes: el ello, el yo y el superyo. En el ello vamos a tener esta energía sexual, ¿sí? Que al nacer va iniciando al individuo en la permanente búsqueda del placer. Para eso se va a ir basando después en las diferentes etapas, ¿sí? De la búsqueda del placer, cómo va a ir intentando el niño satisfacer las mismas. En el yo vamos a tener esa parte realista de la persona que busca métodos aceptables para detener estos impulsos, ¿sí? Como un ente regulador. Y en el superyo vamos a tener el sistema ético y moral que contiene la conciencia y los valores. Según Freud, entonces vamos a tener diferentes etapas. Tenemos la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. En el caso de la etapa oral, vamos a ver que desde el nacimiento al primer año de vida, el lactante va a obtener el placer a través de la boca, siendo los primeros deseos justamente llevarse todo a la boca, chupar, comer, ¿sí? Fíjense que conoce hasta su propio cuerpo. Él se mete las manos a la boca, sus pies a la boca, y a la hora de alcanzar objetos, lo primero que prioriza justamente es llevarse los objetos a la boca, que es un método no solamente de conseguir placer, sino de conocer los objetos. Después vamos a tener la etapa anal, que pasa del año a los 3 años. En este caso, el placer lo va a sentir el niño al ir centrando, al centrar todo en la zona anal. Es decir, comienza con el control de esfínteres. Esta sensación de empezar a tener control sobre su propio cuerpo, de poder decidir cuándo eliminar y cuándo no, es más, manipular incluso a los propios padres y obtener resultados a partir de este control de esfínteres. En la etapa fálica, que es la etapa que va desde los 3 años a los 6 años de edad, la energía sexual se va a centrar en los genitales a medida que el niño se va relacionando con los padres. En esta etapa es muy común, sobre todo, ver a los varones, ¿sí? Jugando con su pene, por lo cual viene un complejo que Freud nombraba, que era el complejo de castración, que es cuando la madre dice: solta eso, que se te va a caer, o deja de tocarte, que se te va a salir, o si te seguís tocando, te lo voy a cortar. Son esas etapas en las que mal adaptamos nosotros los padres o mal interpretamos nosotros los padres cuál es la relación con el propio cuerpo de los niños. Entonces, esta etapa fálica es importante que el niño aprende a explorar su propio cuerpo, ¿sí? Y poco a poco va a ir aprendiendo los lugares donde puede realizar determinadas actividades y donde no. Hay una etapa de latencia, ¿sí? Que quiere decir que esta energía sexual va a descansar, que es la etapa que va de los 6 años hasta los 12 años. Y en la etapa genital, que es desde los 12 años hasta la edad adulta, comienza la madurez sexual, obviamente paulatinamente, ¿no? Y se alcanza cuando termina el crecimiento físico y se inician las relaciones con los demás. En el caso de Erikson, que es otro de los expositores con los que vamos a trabajar, va a establecer estadios psicosociales durante 8 periodos de la vida humana. En cada estadio se identifica una crisis diferente. En el caso desde el nacimiento al primer año de vida, va a iniciar esta etapa en la que
la crisis se genera de confianza frente a la desconfianza. ¿Cómo ir adquiriendo confianza frente a la desconfianza en la que se sitúa este niño de un mundo desconocido? En la etapa del año a los 3 años es la autonomía frente a la duda y la vergüenza. Fíjense, comenzar a realizar sus propias actividades poco a poco, ¿sí? Empezar a verse como un ente separado del resto del entorno y comienza esta vergüenza, les da vergüenza estar frente a extraños o realizar alguna maniobra. Al principio produce placer con la felicitación de los padres, pero también comienza esta duda de no sé si lo voy a poder realizar bien, entonces está este juego de empezar a adoptar esta autonomía frente a esta duda y vergüenza. En el caso de los 3 años a los 6 años, va a tener esta iniciativa frente a la culpa, que quiere decir empezar a hacer las cosas por motus propio, ¿sí? Por su propio interés. Y frente a la culpa de estos mismos errores, estos sentimientos de culpabilidad por haber roto algún objeto o por haber dañado a alguien con alguna palabra hiriente. De los 6 a los 12 años viene la etapa de laboriosidad frente a la inferioridad. Quiere decir que el niño se pone activo para intentar ayudar a los padres, para empezar a realizar tareas que sumen importancia, sobre todo en su entorno social primario, que es la familia, ¿sí? O en la etapa ya de iniciación escolar. Entonces empieza este niño a desarrollar sus capacidades de laboriosidad, ¿sí? De ponerse en marcha o en trabajo para realizar actividades frente a la inferioridad que puede sentir en relación a otros adultos o a otros pares. En el caso de los niños de 12 a 18 años, vamos a tener una identidad frente a la confusión de funciones. Es cuando empieza a desarrollar su propia personalidad, a identificarse consigo mismo, a ir formando su propia identidad frente a la confusión de las funciones de cuáles son sus roles en el entorno social. En el caso de Piaget, que es otro de los expositores, Piaget anuncia que si las necesidades de un niño son satisfechas, su capacidad de pensar madurará de forma natural. Este niño va a incorporar experiencias nuevas a través de la asimilación y cambia para manejar estas experiencias mediante la acomodación. Quiere decir que va incorporando objetos nuevos o situaciones nuevas a su vida a través de la asimilación y va a ir acomodando sus experiencias previas y estos nuevos contextos a su nuevo estilo de vida o a su nuevo aprendizaje realizado en el momento. Vamos a tener diferentes estadios según Piaget. El primero es el sensitivo motor, ¿sí? Donde justamente todo pasa por este movimiento y las sensaciones que esto produce, la oralidad también de la que forma parte este niño, de conocer objetos nuevos, de sentir tanto con la boca como con sus manos y su piel. Pasa desde los 2 años, perdón, desde el nacimiento a los 2 años de vida, perdón, me trabé. Después tenemos una etapa preoperacional, que quiere decir cuando el niño todavía no es capaz de tener este pensamiento abstracto que lo va a llevar hasta aprender las cosas desde otra perspectiva más intelectual, sino que va empezando poco a poco a ir adquiriendo estas habilidades. Esta es la etapa operacional, perdón. Y la etapa operacional concreta justamente es en la etapa de escolarización de los 7 a los 11 años de edad. Luego tenemos una etapa operacional formal, ¿sí? Que es cuando ya el niño empieza a incorporarse a este mundo adulto y la comprensión del resto de los contenidos y va paulatinamente adquiriendo conocimiento de todo lo que lo rodea, que es a partir de los 11 años hasta la edad adulta. Ahora vamos a ver qué pasa con este crecimiento y desarrollo del lactante, que es de 0 a 1 año de edad. El peso al nacer se duplica durante los primeros 5 meses y se triplica al final del año. La talla aumenta 30 centímetros durante el primer año de vida.
van a salir los dientes, ¿sí? A partir de los 6 meses aproximadamente, algunas veces más tempranamente, quiero decir. Y vamos a tener una maduración del sistema nervioso que se demuestra con un aumento del control de los movimientos corporales. Se empieza a coordinar poco a poco estos movimientos. Dentro de lo que es el desarrollo cognitivo vamos a tener un crecimiento del cerebro que acompaña con el de las funciones que el mismo niño va desarrollando. La conducta de este lactante va a proporcionarnos pistas sobre el proceso del pensamiento en el que está el niño. Y el lactante recibe estímulos por medio de la vista, el sonido y el tacto. Por eso es muy importante la estimulación de estos sentidos. En el desarrollo psicosocial, el lactante depende de las interacciones con sus principales cuidadores, pueden ser madre, padre o quien cumpla el rol. En relación al juego, comienza con los lactantes de forma refleja, luego comienza con una conducta manipulativa, ¿sí? Y hacia el primer año de vida, la habilidad del lactante para moverse aumenta en la zona del juego. Es decir, esta coordinación de la que íbamos hablando, que iba a ir adquiriendo acercándose al año, la empieza a utilizar a forma de juego. En el niño de 1 a 3 años vamos a ver que aproximadamente a los 2 años de vida se ha cuatriplicado el peso que tenía al nacer y la talla es la mitad de lo que será de adulto, digamos, aproximadamente. La actividad motora gruesa se desarrolla rápidamente a medida que el niño pequeño avanza, corre, escala, da patadas, etc. ¿Sí? Y se desarrollan capacidades de controlar los esfínteres. Dentro de esta etapa, en el desarrollo cognitivo, vamos a ver que hay un uso precoz del lenguaje. El niño utiliza las palabras mal pronunciadas, ya que poco a poco las va a ir adquiriendo para intentar comunicarse. Cerca de los 2 años ya se pueden solucionar problemas rudimentarios, ¿sí? Empieza a resolver algunas cuestiones por sí solo, levantar aquello que se le cayó, intentar colocar un objeto sobre otro. Y tenemos la aparición del pensamiento creativo. Vamos a tener también la comprensión de las relaciones entre la causa y el efecto, y esto les causa mucha gracia, por lo cual este juego les ayuda a ellos a ir desarrollando sus capacidades cognitivas. Dentro de lo que es el desarrollo psicosocial, hay una reafirmación de la autonomía, ¿sí? Y se van separando poco a poco de sus cuidadores, algunos para insertarse en lo que son los jardines maternales, otros porque los padres al volver al trabajo pueden quedar al cuidado de otra persona, o ser buscados a lo mejor por madrinas, primos, tíos para ir a jugar a otro lado fuera del alcance de los padres, por lo cual estas primeras separaciones deberían intentar ser voluntarias. Esto es parte de este desarrollo psicosocial, tiene que ir madurando poco a poco para que este desapego se vaya a ir produciendo paulatinamente. Realizan un juego en paralelo, esto quiere decir que todavía no son capaces de jugar con otro niño, pero sí juegan al mismo tiempo en el mismo espacio, cada uno con su propia historia, pero ambos al mismo tiempo en el mismo espacio. Se desarrollan también destrezas sociales al jugar con otros niños, pero como les decía, en esta interacción en la que cada uno interpreta su propio juego, ¿sí? Pero son capaces de compartir, prestar poco a poco, o en los juegos en los que representa como correr o girar alrededor de algo, hay una complicidad entre ambos para empezar a desarrollar estos juegos con otros niños. En la etapa preescolar, entre los 3 y los 6 años de vida, es una época donde la independencia va tomando gran medida, ¿sí? Y hay nuevas iniciativas de parte de los niños. Las destrezas del lenguaje están bien desarrolladas, crece de manera continua, pero mucho más lenta que en las etapas anteriores, continúa desarrollando las destrezas físicas y va empezando con este desarrollo del pensamiento preoperacional. Hay interacción con otros niños y adultos de manera más estrecha.
empieza a aparecer este concepto de amistad eh, entre otros pares. En la etapa escolar, que es de los 6 a los 12 años de vida, eh, vamos a incorporar este concepto de conservación, ¿sí? En donde el niño no solamente va a querer mantenerse sano a sí mismo, empiezan a adquirir estos hábitos de mantenerse sano a sí mismo, querer cuidar a otros y la incorporación del concepto de cuidado del planeta, ya que van empezando a entender eh, este deseo de conservación propio y ajeno. Empiezan a tener muchos amigos, ¿sí? Y coopera con los demás para realizar tareas. Hay sensación de logro, tanto personal como en equipo. Hay un uso maduro del lenguaje y son más conscientes de su propia sexualidad. En los adolescentes de 12 a 18 años vamos a tener el periodo de formación de su identidad. Hay un razonamiento abstracto, ¿sí? Por el cual el desarrollo de las matemáticas es muy avanzado en esta etapa, una matemática menos concreta y más abstractas, ¿sí? Entienden los conceptos de justicia, verdad y belleza, que son conceptos abstractos, como decíamos antes. Madura en las relaciones con los demás, empieza a respetar los espacios de los demás, cuida el lenguaje para no dañar a los demás y alcanza la madurez sexual. Dentro de los controles que se le realizan a este niño sano, estos se realizan para contribuir a un desarrollo óptimo de este niño, ir evaluando su crecimiento y su desarrollo desde su nacimiento, ¿sí? Mediante acciones preventivas como por ejemplo la vacunación y de promoción de la salud, que van a ir garantizando un armónico desarrollo madurativo de este niño. ¿Cuáles son los objetivos de este control de niño sano? Primero, captar a los recién nacidos de la comunidad, ¿sí? Para empezar a incorporarlos al sistema de salud y valorar su desarrollo. Detectar precozmente patologías congénitas. Fomentar la lactancia materna. Vigilar el estado nutricional del niño. Educar para la salud sobre hábitos de higiene, ¿sí? O justamente, por ejemplo, hábitos dentarios, ¿sí? Colaborar en el logro del entorno familiar y social adecuado, la prevención de las enfermedades y la detección y tratamiento de las enfermedades ya existentes. Dentro de las vacunas, según la OMS, se entiende que por vacunar a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra enfermedades, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, ¿sí? Pero como decíamos, el objetivo sería justamente una reacción al principio local que va a ir formando estas defensas específicas. Es importante para esta vacunación conservar la cadena de frío porque la finalidad de este proceso es asegurar que las vacunas sean conservadas debidamente dentro de los rangos de temperatura establecidos para que mantengan sus propiedades originales, garantizando un producto útil capaz de proteger contra las enfermedades inmunoprevenibles, perdón. Y acá tenemos el calendario de vacunación que les va a quedar tanto en este Power como en una imagen subida a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso al mismo e irlo estudiando, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase del día de hoy y nos estamos encontrando en las clases presenciales.